Cúbrelo, Padre, con tu divino y santo manto, Padre. Y perdóname, Señor, si en algo te he ofendido, Señor. Y te doy gracias por todas las cosas, Padre amado, que tú haces por nosotros, tus hijos, Señor. Mira este barrio, Jesucristo. Mira esta juventud, Padre. Mira tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir fiel y sanamente, Señor, a tu palabra, Padre. Cúbrenos, divino Dios, con tu mano. Amén. Vamos a tener, Señor, la palabra. Vamos a presentarle al Señor, nuestro pastor, Seferino Reyes. En el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que se vaya a hacer hoy sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios por los siglos de los siglos. Es un gozo, un privilegio el estar nuevamente en la casa del Señor para así estar exponiendo lo que es su palabra. Vamos inmediatamente allá en segunda de Pedro, a la altura del verso, a la altura del capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aprovechando bien el tiempo, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Gracias, Padre, por tu palabra, amado Rey. Cuando leemos aquí esta palabra, vemos que el Señor nos habla de falso profeta y de falso maestro que habrán en estos tiempos. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es un falso maestro y quién es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que vive dando profecía y no se cumple. En estos tiempos estamos atravesando en las redes sociales lo que es una avalancha de profecías y una avalancha de profetas que andan profetizando después del COVID, andan profetizando enfermedades y andan profetizando hambre y nada ocurre porque Dios no ha hablado con ellos. Pero Dios no ha dicho a nosotros en su santa palabra aquí en segunda de Pedro que como hubo falso profeta en la antigüedad en el pueblo de Israel, también habrá falso profeta en estos tiempos. Pero ¿por qué estos hombres y estas mujeres se afanan por dar profecía y hablar de profecía y enseñar ciertas cosas que realmente no están alineadas a lo que es la voluntad de Dios? Y dice la palabra de Dios: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay un trágico final para este tipo de personas. Hay un trágico final para esta persona que vienen con palabras fingidas al pueblo de Dios, diciéndoles: Dios me ha dicho, he visto que Dios me ha hablado y Dios me ha dicho esto y lo otro, sin Dios hablar con ellos. Pero la palabra de Dios dice que no se tarda en acarrear juicio para ellos. Así que personas que están y andan en estas cosas deben de arrepentirse de su pecado ahora que hay tiempo. Pero muchos de ellos reconocen estas cosas, pero no se apartan porque la misma palabra habla
de lo que es la avaricia y la mercadería. Aquí está hablando de personas que se hacen millonarios y se hacen ricos por medio a lo que es la palabra de Dios. Hemos visto pastores de alto renombre que han confesado que en un punto de su vida predicaron lo que es prosperidad para ellos alcanzar un propósito. Por eso es que usted ve que en estos tiempos los pastores que predican de la prosperidad, lo único que prosperan son ellos, pero las ovejas siguen estando en el mismo lugar. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible, hermana? Y usted viendo que quien prospera es el pastor y usted no prospera, ¿cómo usted va a creerle a este individuo? Lea su Biblia. La Biblia advierte de este tipo de personas, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Lo mismo que pasó con el maligno, eso mismo pasará con usted si no se arrepiente de lo que está haciendo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí vemos claramente que aunque muchas personas estén en el mundo, aunque muchas personas estén en la iglesia, no todos serán salvos, sino que pasará lo mismo que pasó cuando Noé, sino que un pequeño remanente será salvo. Pero ¿cuál es ese remanente? Ese remanente es el que anda en justicia delante de Dios, es aquel que es justo delante de Dios, porque muchas veces podemos decir que somos justos delante de los hombres, pero realmente no somos justos. Creemos que somos justos, pero hay que ser justos delante de Dios, porque cuando usted es justo delante de Dios, será justo delante de los hombres. Porque aquí es que está la cuestión. Condenó y destruyó Jehová Dios a aquellos que no entraron al arca, aquellos que no creyeron a la predicación de Noé, aquellos que no escucharon la palabra de Noé, que le advertía a ellos de que vendría un diluvio. Ellos no se apercibieron. Así está pasando en estos tiempos. Se está predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, y la gente no hace caso. La gente no hace caso, no cree a la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hablando de lo que fue Lot. Lot era un personaje bíblico que se encontraba viviendo en Sodoma o en Gomorra, y vino destrucción para Sodoma y para Gomorra. Pero cuando venía esta destrucción hacia Sodoma y Gomorra, había un hombre llamado Abraham que estaba en las alturas hablando con Dios. Cuando hablo aquí de altura, hablo de montaña. Se encontraba allí hablando con Dios, intercediendo por lo que era el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y cuando entraron los ángeles al pueblo de Sodoma, quien le dio albergue fue Lot. Y dice y registra la palabra aquí en Pedro que Lot afligía su alma cada día viendo las maldades del pueblo de Sodoma y Gomorra. Muchos entienden que el pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido porque allí se practicaba la homosexualidad. En realidad Sodoma y Gomorra fue destruido por su corazón duro, y porque ellos no conocían a Dios, y porque ellos no se arrepentían
arrepentían de sus maldades que hacían cada día. No hubo arrepentimiento en ellos y vino destrucción repentina sobre Sodoma y Gomorra. Así como Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, así tampoco te perdonará a ti que anda a espalda de Dios. Tampoco te perdonará a ti que anda trayendo palabras lisonjeras hacia el pueblo de Dios. Tampoco te perdonará a ti que anda vendiendo la palabra de Dios. Tampoco te perdonará a ti, falso profeta o falso maestro. Eso es lo que dice aquí segunda de Pedro. Cuando empieza a hablarnos, dice que como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y estos falsos profetas del pueblo de Israel no se arrepintieron, Dios te bendiga, de su mal camino y se perdieron. Así en estos tiempos hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Hay una corriente, como dije anteriormente, de profetas que andan tirando profecía en las redes sociales. Hay muchísimos profetas, han salido muchas mujeres profetas. Por donde quiera usted oye un audio profético de que se va a acabar el mundo. Por WhatsApp están todos los mensajes, todos los teléfonos llenos de mensajes de gente que viene el cielo abierto, que vieron esto y que vieron aquello. Pero dice la palabra de Dios que estos son falsos. Dios no ha hablado con ellos. Eso dice el Señor. Y tendrán su pago. Sea por ignorancia, o sea que usted sabe lo que está haciendo, como quiera tendrá su pago. Porque cuando tenemos la palabra de Dios abiertamente explicada, realmente tenemos aquí la profecía, que son la palabra de Dios. Esta es la profecía. La Biblia dice que la profecía más eficaz y verdadera es esta palabra, porque esta no falla. Esta dijo que no habrá hijo para padre ni padre para hijo y se está viendo. Esta dijo que el amor de muchos se enfriará y se está viendo. Esta dijo que según se vayan aumentando las personas, se iba a ir aumentando la maldad y se está viendo. Porque esta no falla. Esta es la profecía que no falla. ¿Usted quiere ser un profeta que no falle? Pues profetice lo que ya está profetizado en la palabra de Dios. Y no tendrá ningún tipo de problema. Estos son fuentes sin aguas, dice la palabra de Dios. Libró al justo Lot. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío ¿de quién? De Cristo. En estos tiempos muchos están, rechazando el señorío de Cristo. Muchos judíos no creen en el Señor Jesucristo. Muchos judíos no creen en el Nuevo Testamento. Pero no solo judíos, sino muchas personas que no son judíos, que no son del pueblo de Israel, tampoco creen que Jesucristo vino. Ellos no creen esto. Pero ya la palabra lo ha dicho. Ya la palabra no ha advertido de este tipo de personas. Y tendrán su juicio de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Oiga esta palabra, animales irracionales. Esas son palabras
del apóstol Pedro. En una ocasión se acercó una mujer a Jesús y Jesús le dijo que no era de Dios darle los alimentos a los perrillos. Pero él no le dijo esto a ningún perrillo, él se lo dijo a una mujer. Y vemos que esta mujer le dice a Jesús, pero los perrillos, esta mujer no se ofendió, pero los perrillos de lo que cae de la mesa, de eso comen. Y dijo el Señor, wow, no ha visto tanta fe. Muchas personas dicen que los predicadores deben de predicar con amor. Y es verdad. Pero con amor tengo que decirte la verdad. Pero con amor tengo que decirte que si sigues en tu mal camino, te irá mal. Con amor tengo que decirte las cosas. Porque aquí vemos que llaman a un grupo de personas irracionales. Es decir, que no están razonando. No tienen un buen razonamiento. Pablo le dice a los Gálatas que quien no perturbó, oh Gálatas insensato, ¿quién los perturbó a ustedes para desviarse de lo que es la gracia para volver otra vez a lo que es la esclavitud? Estas fueron palabras de los apóstoles y palabras de Jesús en aquellos tiempos. Pero si no condenamos el pecado, ¿quién lo va a hacer? En una ocasión, este Pedro que está escribiendo aquí, este apóstol, se encontraban con los gentiles, comía con los gentiles, bebía con los gentiles, compartía con los gentiles. Pero de buenas a primeras llegan los judíos de la circuncisión. Y al hecho de ver esta gente, ya él no comía con los gentiles, ya él no se juntaba con los gentiles. Pero llega Pablo y le dice, Pedro, ¿cómo es posible que tú estés cometiendo pecado de asesión de personas? Y registre, dice la palabra de Dios, que se nos dijo cara a cara. La Biblia no nos dice a nosotros que jaló a Pedro aparte, porque muchas veces condenamos el pecado y viene mi hermanito y nos dicen a nosotros, tú tenías que jalarlo aparte y decirle, no. Se cometió un pecado en público y en público hay que reprender el pecado y hay que reprender el que está cometiendo el pecado, sea quien sea. Este era un apóstol. Y Pablo le dijo, pero ¿cómo es posible que tú estás haciendo esta cosa? Y en tu simulación también arrastras a otro. Arrastraste a Bernabé y arrastraste a un grupito en tu hipocresía, hipócrita. Porque tú eres un hipócrita. Porque tú primero comías con ellos, ahora no comes con ellos. Porque tú hablabas con ellos y ahora no hablas con ellos. Por temor a lo de la circuncisión. Pero la circuncisión y la incircuncisión delante de Dios no es nada. Lo que vale ahora es la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fue reprendido el hombre. Pero ¿por qué hay tantos falsos profetas en estos tiempos? Dice que lo hubo en la antigüedad. Pero fíjate que en la antigüedad esos falsos profetas fueron refutados tanto por Dios y por los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas que Dios tenía en aquellos tiempos refutaron a aquellos falsos profetas y le mostraban al pueblo de Dios que esos eran falsos profetas, aunque ellos siguieran en lo suyo. Es nuestro deber en estos tiempos también refutar a esos falsos profetas. Y muchos dicen, wow, pero es que está dividida la iglesia. Mira cómo un cristiano habla de otro. No, estamos hablando de un falso, así como lo dice la Biblia. Aquí en segunda de Pedro está claro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejía destructora. Entonces no se puede permitir que esta herejía destructora siga avanzando dentro del pueblo de Dios. Estos falsos profetas, estos falsos maestros deben de ser denunciados, sea por las redes sociales, sea predicando en la calle y donde quiera. Hay que ir contra los falsos maestros y contra los falsos profetas, dice el Señor. El Señor dice en su palabra: mira, yo te puse a ti como atalaya. Una atalaya en la antigüedad eran aquellas personas que estaban en la puerta o a medio kilómetro del pueblo con una trompeta. Entonces, cuando ellos veían venir el enemigo, tocaban la trompeta, el pueblo se apercibía y se preparaba. Había un sonido que era específicamente que cuando esta trompetita, esta atalaya sonaba, ese sonido era que venía guerra. Habían sonidos diferentes, como lo hay ahora en la guardia. Entonces, cuando esta atalaya tocaba, sabían que venía guerra. Entonces se apercibía el pueblo y se armaban. Entonces los enemigos no lo atrapaban durmiendo. Entonces el Señor dice en su palabra: oye bien, pueblo cristiano, pueblo de Dios, tú estás puesto como atalaya delante de mí. Cuando tú veas el mal venir a la iglesia, tienes que decírselo a la iglesia. No te puedes quedar callado. Si tú te quedas callado, la iglesia perecerá, pero de ti demandaré esa sangre. Pero si la atalaya toca la trompeta y el pueblo sigue durmiendo, pues la atalaya está libre de esa sangre. En pocas palabras, si yo te digo a ti, te hablo de los falsos profetas y te advierto de tu mal camino y tú no escuchas, yo estoy librado de eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Realmente, nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, está para decirle tanto al impío como al cristiano que esté mal, que está mal. Si usted lo está viendo y se queda callado, usted es cómplice de este pecado. Usted está callando el pecado del otro por no hacerlo sentir mal. Ay, es que no puedo, no he encontrado la oportunidad. Es que la oportunidad todo el tiempo está ahí. Si la grey de Dios, el cuerpo de Cristo, los que ya han creído a la palabra, no empiezan a llevar la palabra tal y como Dios la ha traído, grandes consecuencias tendrán delante de Dios. Nosotros estamos puestos para decirle a todos aquellos que no creen que Cristo viene pronto, que arregle su cuenta con Dios. Le decimos, pero lo dejamos ahí. Ellos son los que saben. Donde está mal es no decirle nada. Hay que apercibir a la humanidad de que Cristo viene. Y fíjense, los falsos maestros, los falsos profetas, trabajan más en la calle y hacen más trabajo que los verdaderos profetas. ¿Cómo así? Bueno, estos falsos profetas, ellos están en las redes sociales y pasan todo su tiempo allí para que ese falso mensaje le dé la vuelta al mundo, y hacen todo lo posible para que ese falso mensaje llegue a toda la humanidad. Pero ahora este pueblo santo de Dios, somos tan santos que no queremos ni abrir un canal de YouTube ni predicar en Facebook, porque eso es del mundo. No queremos usar esa herramienta para contrarrestar a lo falso y llevar el verdadero mensaje de Dios donde haya que llevarlo. Y es una injusticia realmente el no llevarle la palabra a aquel que no cree. A Dios no le agrada eso de nosotros.
que lo que tú sabes, lo que Dios te enseñó, que tú lo guardes en una gaveta. A Dios no le gusta eso. Jesús hizo una parábola similar a esto que estoy hablando. Y dice que un señor iba a salir y le deja unos talentos. A uno le deja 10 talentos, a otro le deja 5 talentos, a otro 4 talentos y a uno le deja 1 talento. El de 10 talentos ganó 10 más, el de 5 ganó 5 más y el de 4 ganó 4 más. Entonces, el que tenía 10 le entregó 20 al Señor y el Señor le dijo: ven, gózate conmigo, siervo fiel. Pero el que tenía 1 talento lo guardó hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor vino, le dijo: pero ¿por qué no lo metiste aunque sea en el banco? Que así aunque sea yo tuviera un 1%, sino que lo guardaste. Si tú sabes que yo soy jodón, que yo soy un hombre problemático con lo mío, ¿por qué no pusiste lo mismo a producir? ¿Por qué lo guardaste así? Ven, pásame el 1 que tiene. Y lo echó fuera de sí, siervo malo. Entonces, ese 1 se lo dio a los otros. Por eso es que dice la palabra que al que no tiene se le quitará, al que tiene poco, y al que tiene mucho se le dará más. En pocas palabras es que nosotros como creyentes, con esta palabra que Dios nos ha dado, nosotros debemos de evangelizar a la persona. Ese es el talento, eso es el producir. Ya Dios nos dio la palabra a nosotros. Nosotros somos cristianos. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a regar la palabra en aquellos que no creen, tanto en nuestros hijos como en nuestros vecinos y dentro de más personas. ¿Para qué? Para que aquel día el Señor nos diga: ven con nosotros, ponte aquí, siervo fiel. Fuiste justo en lo que te di. Pusiste a producir lo que te di. Yo admiro cuando veo muchos hermanos en la calle evangelizando. Dios te bendiga, Bertico. Cuando lo veo evangelizando en la calle, yo me gozo. Otros tienen la forma de evangelizar con bocina y dar culto en la calle y este tipo de cosas. Todo esto es sembrando para el reino. Por eso el Señor dijo que oremos para que el Señor mande más obreros a la grey, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Con esto terminamos este culto con esta palabra. El Señor Jesús hizo énfasis y decía: cuídense de los falsos profetas y de los falsos maestros. Pero para poder cuidarnos de un falso profeta, de un falso maestro, debemos de conocer nuestra escritura. Porque por medio de esa escritura que Dios nos ha dado, esa palabra, es que vamos a identificar quién es un falso profeta. Porque si tú no sabes, por ejemplo, si a ti te dicen, tú no conoces lo que es un león, y te dicen, por ahí anda un león suelto, mordiendo y matando a todo el que pase por el lado de él, pero tú no conoces lo que es un león, tú nunca has visto un león. Te pasa un caballo, te va a espantar, porque va a creer que es un león. Te pasa un perro, te va a espantar, te va a cuidar, porque cree que es un león, porque tú no conoces el león. Pero cuando tú conoces el león, todos los otros animales te pasan por el lado y tú te quedas tranquilo porque el problema es el león. Eso pasa aquí. Hay que identificar cuáles son los falsos profetas y cuáles son los falsos maestros. Y esta es la instrucción, aquí está todo, para uno saber quién es un falso y quién no lo es. Dios te bendiga, manito. Puesto en pie. Amantísimo Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre. Reprendemos, Padre, todo espíritu de malicia a esta hora. Reprendemos, oh Dios, todo espíritu de ansiedad a esta hora en el nombre de Jesús. Que sea Dios reprendiendo todo espíritu de la tiniebla. Que sea Dios reprendiendo todo espíritu maligno a esta hora. Que sea Dios reprendiendo todo lo malo que pueda haber a este alrededor. Que sea Dios purificando los aires. En Jesús. Amén y amén. Y el pueblo que espera a Cristo dice: nadie verá al Señor.